escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza, diga conmigo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Diga eso conmigo, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dígalo otra vez, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino ¿de qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, diga conmigo, mucho más. Diga, mucho más. Dígalo otra vez hasta que lo crea, mucho más. Abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación, diga conmigo, con la gloria más eminente. Diga, la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, diga otra vez conmigo, mucho más glorioso. Mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿se conviertan a quién? Al Señor. El velo, ¿qué le va a pasar al velo? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, ¿qué dice ahí? Allí hay que libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de culto en culto, ¿no? De evento en evento. ¿De qué? De gloria en gloria, a la imagen de mi pastor. ¿O no? ¿A quién? A la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra del Señor está bendecida. La serie de textos, mis amados, que acabamos de leer, nos permite tener acceso, como ninguna otra porción bíblica, a lo que el apóstol Pablo consideraba que validaba su ministerio. De hecho, si tuviéramos que resumir con una
palabra, lo que Pablo viene desarrollando desde el capítulo 2 de esta carta de los Corintios y que concluye de una manera magistral en el verso 6 del capítulo 4, es la palabra suficiencia. Diga conmigo, suficiencia. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere establecer y que es típico de un maestro del calibre del apóstol Pablo. Lo que él hace es que plantea una pregunta que él mismo pretende responder. Y en el verso 16 del capítulo 2, él dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? De acuerdo al diccionario, la palabra suficiencia se usa para hacer mención cuando está presente un talento, una habilidad o alguna capacidad. En el griego original la palabra es ikanos y se usa de dos maneras diferentes. La primera manera como se usa es cuando se refiere a cosas. Allí lo que significa es que es suficiente, que hay bastante, que hay abundancia de eso que se está diciendo que hay. Pero cuando se refiere a las personas, significa que esa persona es competente. Diga conmigo, competente. De hecho, esto ahora nos hace sentido porque precisamente lo que se estaba atacando en la iglesia de Corinto y la razón por la cual Pablo escribe esta carta era si Pablo era competente, o en otras palabras, tenía la capacidad, tenía la habilidad, tenía las destrezas para ser un ministro conforme al nuevo pacto. La opinión de los corintios era conocida y la carta la revela. Para ellos Pablo no era competente, pero había un grupo en ellos que creían que ellos sí eran competentes. Ya ellos habían estado cuestionando la legitimidad del ministerio del apóstol Pablo, al punto que lograron la atención de los corintios y llevaron a los corintios hasta cuestionar si Pablo era un verdadero apóstol, si Pablo verdaderamente tenía el interés de los corintios en su noticia, si Pablo verdaderamente era quien él decía que era, y si Pablo verdaderamente había sido un ministro competente establecido por Dios mismo. La manera en cómo llegaron a confundir a la iglesia en Corinto debe de ser una lección para nosotros en la iglesia del siglo XXI. De hecho, en aquel tiempo había tres disposiciones o predisposiciones culturales que estaban allí circulando en la iglesia de Corinto. La primera predisposición cultural era que los corintios tenían una fascinación por el conocimiento profundo, y esto viene de la cultura. ¿Por qué? Porque los griegos le ponían un fuerte énfasis a todo lo que estuviera relacionado a la elocuencia, a la apariencia y a la oratoria. Ellos decían que una persona que tenía buena apariencia, que tenía buena elocuencia y que podía y tenía tremendas habilidades para dejar perplejos a sus oyentes, era una persona que tenía mucho conocimiento. Por eso era que los filósofos continuamente buscaban impresionar a los oyentes hablando sobre filosofía y del conocimiento humano. La historia nos indica que la gente se reunía en las plazas para ir a escuchar a estos filósofos filosofar acerca de los asuntos de la vida. Así que había una predisposición
ya cultural que estaba presente en la iglesia. La segunda predisposición que había estaba relacionada al poder. Ellos tenían una fascinación por el poder. ¿Por qué? Porque los griegos adoraban la habilidad de poder conquistar por fuerza natural. Ellos promovían la idea de que si la persona se lo proponía, que si se establecía suficiente voluntad y se ejercía con suficiente fuerza, se podía lograr cualquier cosa. Y la tercera cosa era que eran profundamente emocionalistas. De aquí que la capacidad del orador, su elocuencia, su habilidad, su capacidad de dejar a la gente boquiabierto y llevarlos a un estado de histeria era lo que determinaba si el orador era efectivo. A mayor cantidad de gente mesmerizada con lo que estaba diciendo el orador, mayor cantidad de histeria él podía provocar en la gente. Y es esto precisamente lo que el apóstol Pablo está combatiendo, estos tres bastiones culturales. Y él comienza diciéndoles: señoras y señores, esto no tiene que ver con conocimiento humano, esto no tiene que ver con cuánto del mundo usted sabe para lograr las cosas del Espíritu. Esto no tiene que ver con la habilidad del orador, porque de lo que yo estoy hablando en el Evangelio no es sabiduría de hombre, es de la sabiduría del Dios vivo. Por lo tanto, Pablo le está diciendo aquí: yo no estoy hablando de un gran discurso, yo no estoy hablando de una nueva filosofía, yo no estoy hablando de un conjunto de cosas que te provocan emociones. La sabiduría de la cual yo hablo no es de cosas, la sabiduría que yo hablo es de alguien, y ese alguien es el amado Hijo de Dios, el cual ha sido hecho poder y sabiduría de Dios. Él dice: esto no tiene que ver con conocimiento humano. Lo segundo que le dice es: miren, señores, ustedes están fascinados por el poder. Ustedes creen que si tienen suficiente fuerza de voluntad pueden conocer las cosas del Espíritu, pueden lograr lo que quieran, pueden combatir contra cualquier situación que esté enfrentando. Si algún parecido, alguna de las cosas que usted ha escuchado por ahí para servirle a Dios es que a ti te falta voluntad, es que tú no le pones suficiente fuerza de voluntad, por eso es que vives una vida como ese. Eso es principio del mundo. Usted no es fuerte para lograr cosas espirituales, usted se considera débil para que el poder de Dios pueda operar en usted. Por eso es que el hombre natural tiene la mentalidad de que si es fuerte, determinado, si ejerce fuerza de voluntad, puede lograr lo que quiera. Y si bien es cierto que para el mundo eso te da una ventaja significativa, también es cierto que para las cosas del Espíritu esa no es la forma que este ministerio trabaja. ¿Por qué? Porque Pablo no se consideró un hombre fuerte de voluntad. Pablo no se consideró un hombre fuerte de determinación. A Pablo usted no lo podía presentar, y ahora con nosotros, un poderoso hombre de Dios. Él hubiera dicho: no, a mí no me presenten como poderoso, preséntenme como débil en mí, pero poderoso en el Señor. Alguien aquí debería de decir: Padre, gracias, porque yo creía que esto dependía de mí, y ahora me doy cuenta que el poderoso eres tú. Por eso es que la debilidad es una palabra que usted encuentra frecuente en Pablo. Mire cómo él lo dice en 2 Corintios 1, 13:4. Dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, diga conmigo, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos por el poder de Dios para con vosotros. Aleluya. Por eso es que él podía
a decir, yo me glorío en mi debilidad. Y antes de que alguien salte la cerca, yo no estoy diciendo debilidad de pecado ni debilidad de fragilidad humana. Lo que estoy hablando aquí es que las cosas del Espíritu no se logran en la fuerza humana, se pueden alcanzar solamente en el poder del Señor. Y la tercera cosa que Pablo combate es el emocionalismo. Y para eso él puso el orden. Es impresionante, mis hermanos, que es a la iglesia en Corinto a la que Pablo le tiene que dar más instrucciones que a cualquier otra congregación que él había establecido relacionado a los dones espirituales. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a la conclusión de que esas manifestaciones que se pueden ver y de las cuales en muchas ocasiones nos gloriamos en ella, pueden dar la apariencia de poder, pueden dar la apariencia de madurez. Por eso es que la Biblia nos dice, y por sus dones los conoceréis por el fruto. Por lo tanto, la gente piensa, de hecho aquí en Ecuador no pasa, yo estoy diciendo esto por si usted en algún momento le presenta este mensaje a alguien. La gente dice, ¿cómo estuvo el culto hoy? Estuvo poderoso, poderoso. Eso fue una cosa, hermano. La gente se caía, la gente se paraba, la gente temblaba, los moños empezaron a soltarse. Pero ¿de qué fue la verdad que se habló? Yo no sé, yo no entendí nada de lo que dijo el predicador, pero mire, mi hermano pastor, eso estuvo glorioso. La gente sale emocionada pero ignorante, y lo que a usted lo mantiene creciendo en Cristo no es lo emocionante que estuvo el culto, es el entendimiento de la verdad que usted está recibiendo por la Escritura. Dale un codacito a alguien y dile, menos emoción y más orden. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, no acá los pastores de acá, por eso a veces los pastores no sabemos más nada que hacer. Porque creemos que la potencia de una reunión de los santos es cuánto se gozó la gente, hermano. La gente se puede gozar la fiesta de cumpleaños y eso no significa que están madurando en Cristo. Lo que edifica a un creyente es que Cristo esté siendo formado en ellos y que puedan caminar a la luz de un nuevo entendimiento de la verdad. Por eso cuando usted lee la carta, nos damos cuenta que esta congregación lo que tenía era un desorden. Usted no lo ha visto. Acá no, pero por YouTube usted lo tiene que haber visto. El Señor habló hoy. ¿Y qué dijo? No sabemos porque no se entendió nada de lo que dijo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque creemos que es la emoción. Aleluya. Lo que nos edifica. Creemos que es que los músicos nos llevaron a la presencia y después nos sacan de la presencia y nos vuelven a meter a la presencia y nos vuelven a sacar de la presencia. Por eso en algunas naciones la gente dice, ¿cómo estuvo la reunión hoy? No estuvo igual porque la que nos mete en la presencia de Dios no fue la que vino. Ay, santo. ¿Por qué? Porque lo que venimos a buscar que es una sensación. Si siento mucho, Dios estaba ahí metido. Eso estuvo poderoso. Yo sentía, mira. Y se me paró. Mira como emoción, sin entendimiento, mira, es desorden. Aleluya. Pablo entendía eso, que esta congregación no podía seguir avanzando en el conocimiento de Cristo mientras estuvieran como un desorden. Ellos pensaban que la expresión de dones, ellos creían que la manifestación de dones, ellos creían que todo aquello los llevaba a un estado de madurez. Y lo que habían pasado por alto es que los dones no expresan que alguien es maduro. La mayor expresión de la madurez no son dones, es el amor. Por eso él escribe todo un capítulo. La
gente más arrogante que yo he conocido tienen dones espirituales que ustedes lo dejan boca abierto. Esto no tiene que ver con el don que tiene el predicador. Esto tiene que ver con cuánto de Cristo se está formando en nosotros para que salgamos de aquí diciendo: hoy tuve un nuevo entendimiento de la verdad que me está haciendo libre y voy a comprender el orden de Dios para mi vida. Santo Dios. Pastor, usted está diciendo que los dones no son de Dios para la iglesia. Por supuestamente que son. Eso no es algo sobrenatural, eso es natural. Aleluya. No hay nada sobrenatural en que lo que ya usted tiene se le enseña cómo manifestarlo. Eso debe de ser común, ordinario. La reunión no tiene que ser por el que está al frente, sino por el don que han recibido los santos para la obra del ministerio. Por eso es que aquí hay dones de sanidades, de discernimiento, de profecía, de misericordia, de milagros, de sanidades. Eso no está solo en el predicador, eso está repartido entre los santos. Y es trabajo de los predicadores enseñarle a los santos a cómo operar en los dones del Espíritu. De lo contrario, lo que vamos a seguir es idolatrando hombres y no liberando al cuerpo. Pablo sabía eso. Y él decía: ¿cuál es el problema aquí? Si los dones están aquí, ustedes lo que tienen que aprender a operar en orden. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de Orden. Por eso es que los dones son parte de la vida de la iglesia. Usted no necesita que le abran los cielos para que bajen los dones. Los dones fueron repartidos entre los santos. Por eso es que aquí dentro hay una potencia espiritual que no lo hay en la logia del lado, no lo hay en el club de más abajo, no lo hay en una reunión del mundo. Aquí dentro, cada vez que usted se reúne, hay una potencia espiritual. Cada uno ha recibido una medida de esta gracia. Mira el que está a tu lado y dile: yo tengo algo, no te vayas a equivocar, yo tengo algo que he recibido de Dios que tú necesitas de parte de mí, pero tú tienes algo de parte de Dios que yo también necesito de parte tuya. Por lo tanto, lo que cada uno tiene lo usa para ministrarse mutuamente, para ir creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya, amén. Por tanto, Pablo allí sabía con qué era que estaba trabajando. Y una de las cosas principales que había allí era que sus opositores se estaban gloriando de sus excelentes credenciales. La capacidad de poder articular profundidades que dejaban perplejos a la gente. A eso usted le suma que esta gente tenía cartas de recomendación. No es lo mismo que yo vaya solo a que alguien me mande. ¿Sí o no? No es lo mismo que usted vaya: mire, yo llegué aquí, mire a ver si me recibe, a que fulano de tal con un apellido reconocido sea el que te envíe. Usted va en el nombre de otro. Pues eso es lo que dice. Ellos tienen cartas. Ellos aparecieron entre ustedes recomendados. Ellos vienen con experiencia. Miren sus ministerios. Miren lo que han logrado. Ese es su credencial. Ellos me menosprecian, me echan a un lado porque ellos dicen que yo no tengo esa capacidad de oratoria. Santo. Ellos se estaban gloriando en ¿qué? En sus credenciales. Aleluya. Si lo fuéramos hoy a aplicar acá, su orgullo era el tamaño de la congregación. Santo. Santo. Su orgullo era que habían hecho ministerio en las naciones. Su orgullo era: hey, mira cómo Dios me ha bendecido. Mira, carro de reino, casa de reino, deuda. La mayoría de las veces deuda. Aleluya. Aleluya. Deuda de reino, pero no se presenta como esto es reino. No, eso se llama deuda. Santo. Eso es una credencial. Visto bien, ando en buen carro, vivo en buena casa, tengo una iglesia grande, la gente me dice papá. Ay, ay, ay. Ay. Tengo tantos en mi red, tengo una clase de gente aquí que me honran porque yo soy
el hombre de Dios para su vida. Esto es lo que esta gente está diciendo. Se estaban gloriando en todo lo que ellos podían decir que tenían, que hablaban, que lograban, que habían alcanzado. Por lo tanto, para ellos, Pablo era quien ellos lo dicen, un débil. Capítulo 10, verso 10. No solamente era débil, sino que en 1 Corintios 4, 11 al 13 dice: el tipo no solamente es débil, el tipo es feo. ¡Ay, santo! Muchos lo dicen, de mala apariencia. El tipo es tosco de palabra, ni habla bien, es bruto, es débil, feo y bruto. ¿Usted cree que lo hubieran invitado a un congreso apostólico? No pasa. No pasa el comité de los que invitan. Ese amigo, muchacho, no representa nada de eso. Aparte de qué ha hecho Pablo. ¿Qué ha hecho? Si de las iglesias que fundó, más de la mitad se le fueron en contra. El tipo no sabe cómo nosotros. Mira cómo nosotros tenemos de nosotros, sujeto. Ellos me obedecen. Lo que yo digo, ellos hacen. Ellos saben quién soy yo. Vanagloria humana. Puro vanagloria humana. Pablo, ellos lo consideraban débil, lo consideraban de mal aspecto, sin elocuencia. Pero para Pablo no era tan importante el concepto que ellos tuvieran de él. Lo que él no estaba dispuesto a negociar era aquellas cosas que ellos estaban diciendo y haciendo, no que criticaban tanto a Pablo. Él no fue por Facebook a probar quién era Pablo. Él no tenía que validarle a nadie lo que él había hecho y quién lo había llamado. Lo que él no estaba dispuesto a negociar era que aquello que ellos estaban haciendo era mucho más que criticar a Pablo, era mucho más que menospreciar a Pablo. Estaban deteniendo el avance, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia en Corinto en cuanto a madurez espiritual. Al punto que Pablo se da cuenta en el capítulo 3 y le dice: